Durante casi 5 décadas, Graceland permaneció congelada en el tiempo, como un santuario dedicado a Elvis Presley, el rey del rock and roll. Millones de personas recorrieron sus pasillos, contemplaron sus trajes llenos de pedrería y depositaron flores en su tumba en silencio y con reverencia. Pero, muy por encima de ellos, tras una puerta cerrada durante décadas, una parte de la mansión permaneció intacta. El ático, sellado como una cápsula del tiempo, oculto al mundo. Ahora, en 2025, esa puerta por fin se ha abierto, y lo que los archiveros encontraron dentro no solo les sorprendió, sino que les conmovió hasta lo más profundo. Sí, había cajas con recuerdos, carretes polvorientos, cartas olvidadas, efectos personales, pero entre ellos había algo más, algo que no solo era histórico, sino humano. No era un álbum perdido ni un diario secreto, sino un descubrimiento tan íntimo, tan inquietante, que planteó una única y escalofriante pregunta, no solo qué se había encontrado, sino quién. Para entenderlo, debemos remontarnos al día en que murió la música, 16 de agosto de 1977. Elvis Presley, un icono mundial, pero un hombre profundamente reservado, fue encontrado inconsciente en el baño privado de Graceland, su santuario. Fue trasladado de urgencia al Baptist Memorial Hospital, pero ya era demasiado tarde. El rey había muerto. Tenía solo 42 años. Los médicos determinaron que la causa fue una arritmia cardíaca. El corazón simplemente dejó de latir, pero los fans no se lo creyeron, y los expertos médicos fruncieron el ceño. Algo no cuadraba. Más tarde, la autopsia reveló signos inequívocos de abuso prolongado de medicamentos recetados, pero antes de que se difundiera la verdad, el doctor, Jerry Francisco, que ni siquiera había participado en el examen, dio un paso al frente. Insistió en que las drogas no habían tenido nada que ver con la muerte de Elvis. La comunidad médica quedó atónita. Muchos sospecharon que se trataba de un encubrimiento, un intento de preservar la leyenda en lugar de afrontar la dolorosa realidad del hombre. Pero la verdad no permanece oculta para siempre. Cuando finalmente se publicó el informe toxicológico, dibujó un retrato inquietante, no el de un dios del rock, sino el de un hombre que sufría y luchaba contra sus demonios a puerta cerrada. Y ahora, con el ático finalmente abierto, se arroja nueva luz sobre aquel trágico día de agosto, y sobre los secretos que Elvis se llevó a la tumba. El organismo de Elvis estaba inundado de potentes drogas como Dilaudid, Quaaludes, Percodan, Demerol y codeína, en cantidades muy superiores a las terapéuticas. Los fans estaban horrorizados. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Quién había permitido esa espiral? ¿Hasta dónde llegaba el encubrimiento? Y si había drogas de por medio, ¿qué temían que se encontrara en el ático sobre su dormitorio? El médico que afirmaba estar salvando a Elvis. Entonces, de repente, vi a Margarita y quedé atrapado como una polilla. Entra en escena el doctor George Nichopoulos, más conocido en todo el mundo como Dr. Nick. Entre 1975 y 1977, le recetó a Elvis Presley más de 8,000 dosis de potentes medicamentos, analgésicos, sedantes, anfetaminas. Su nombre aparecía en todos ellos. Cuando se le preguntó, el doctor Nick no lo negó. En cambio, defendió sus acciones alegando que estaba practicando la reducción de daños. Según él, Elvis ya era un adicto empedernido y la única forma de mantenerlo alejado de las peligrosas drogas callejeras era controlando su suministro a través de canales legales. Increíblemente, el jurado le creyó. Fue absuelto de responsabilidad penal por la muerte del rey. Pero la historia no terminó ahí. En 1980, se enfrentó a una nueva investigación, no solo por Elvis, sino también por recetar en exceso a otras celebridades como Jerry Lee Lewis. Y en 1995, la Junta de Examinadores Médicos de Tennessee dijo basta. Le revocaron la licencia médica de forma permanente, alegando un patrón peligroso de prescripción excesiva. Entonces se produjo un giro inesperado. En 2020, la autora Sally A. Hodel publicó un libro sensacional titulado Destined to Die Young, destinado a morir joven, en el que argumentaba que la muerte de Elvis no se debió en absoluto a la adicción, sino a una serie de enfermedades cardíacas genéticas y problemas de salud crónicos, enmascarados por su consumo de medicamentos recetados. Según ella,
Elvis no se estaba destruyendo a sí mismo. Estaba tratando de sobrevivir, tratando de controlar un dolor insoportable de la única manera que sabía. Si eso es cierto, si su consumo de medicamentos fue malinterpretado durante décadas, ¿qué sabía realmente la familia Presley sobre su estado? ¿Y qué escondían exactamente en ese ático durante casi medio siglo? Algo tan personal, tan revelador, que no podía compartirse con el mundo. Hasta ahora, un funeral digno de un rey y un castillo que cerró sus puertas. ¿Sí? Hubo momentos en los que estoy seguro de que lo sabías. El día después de la muerte de Elvis Presley, el dolor se apoderó de Memphis como un maremoto. Casi 100,000 fans inundaron las puertas de Graceland, desesperados por ver por última vez al rey. Su cuerpo, vestido con un traje blanco y una camisa azul, yacía en un féretro abierto al público. Una imagen que quedó grabada en el corazón de quienes la vieron. El 18 de agosto de 1977 comenzó el cortejo fúnebre. 17 relucientes Cadillacs blancos recorrieron la ciudad, formando una escolta real digna de la realeza del rock and roll. Entre los dolientes se encontraban nombres legendarios como James Brown, Sammy Davis Jr., Caroline Kennedy y, por supuesto, Priscilla, Lisa Marie y Vernon Presley. Elvis fue enterrado junto a su querida madre, Gladys, en el cementerio de Forest Hill, pero la paz no duró mucho. Solo 2 días después, un extraño y escalofriante suceso sacudió a la familia Presley. Un grupo de hombres intentó robar el ataúd de Elvis en un fallido plan de rescate. Fallaron y solo fueron acusados de allanamiento. Pero el mensaje era claro. Elvis, incluso muerto, no estaba a salvo. Temiendo otro intento, Vernon Presley tomó una decisión audaz. Elvis y Gladys fueron enterrados de nuevo en Graceland, dentro del jardín de meditación que el propio Elvis había creado. La finca, ahora una fortaleza de recuerdos y legado, quedó cerrada. Se cerraron las puertas, se sellaron las habitaciones y una zona en particular, el ático. Se cerró con llave y nunca volvió a abrirse. Pero, ¿por qué? El robo de una tumba explica el aumento de la seguridad. Pero, ¿por qué bloquear el ático, lejos de las tumbas? ¿Qué podría haber allí escondido que justificara décadas de silencio? La leyenda de Graceland crece. En 1957, Elvis Presley, de 22 años y ya una superestrella en ascenso, compró una mansión señorial en las afueras de Memphis. ¿El precio? $1,500, ajustado a la inflación. Eso es casi $1 millón hoy en día. Pero la casa ya tenía un nombre: Graceland. Elvis no le cambió el nombre, lo aceptó. Se convirtió en su santuario, su palacio y su patio de recreo. La finca lo tenía todo, desde amplios graneros y establos hasta pastos con caballos, e incluso un residente increíblemente travieso, un chimpancé mascota llamado Scatter. Elvis le vestía con ropa y le gastaba bromas elaboradas que hacían a los visitantes preguntarse si el mono era realmente el jefe. En 1964, Elvis creó uno de los rincones más serenos de la finca, el Jardín de la Meditación. Estaba lleno de flores, fuentes y columnas blancas. Se sentaba allí durante horas, reflexionando sobre la vida y, quizás, sobre la presión de ser el rey. Ese tranquilo jardín se convertiría más tarde en su lugar de descanso eterno, pero no solo el jardín enconaba misterio. Tras la muerte de Elvis en 1977, toda la segunda planta de Graceland, sus aposentos personales, incluido el cuarto de baño donde fue encontrado, quedó precintada de forma permanente. Incluso cuando Graceland abrió sus puertas al público en 1982, la planta superior quedó estrictamente prohibida. Ni siquiera los presidentes o los líderes mundiales podían subir allí. Sin embargo, aún más oculto que la segunda planta era lo que se encontraba justo encima de ella. El ático, sin fotografías, sin menciones, solo silencio. ¿Qué tenía el ático que hacía que incluso la familia Presley actuara como si no existiera? ¿Y por qué? Después de tantas décadas, ¿solo se abre ahora? Una batalla legal casi lo borra todo. Sin embargo, aquí está un Elvis Presley que nunca has visto antes. En 2024 ocurrió algo que conmocionó a los fans de Elvis Presley y a la propia ciudad de Memphis. Una misteriosa empresa llamada Nosin Investments and Private Lending LLC intentó subastar Graceland, alegando que Riley Keough, nieta y heredera de Elvis, había incumplido el pago de un préstamo. Era impensable.
¿Cómo podía la casa más emblemática de la historia de la música estadounidense correr el riesgo de caer en manos privadas? Riley, ahora administradora del Promenade Trust, propietario de Graceland, entró en acción. Presentó una demanda, calificando toda la transacción de fraudulenta y alegando documentos falsificados y un plan para explotar el legado de su familia. El drama culminó en una batalla judicial de última hora. Justo un día antes de la subasta prevista, un juez de Tennessee intervino y bloqueó la venta por completo. En su fallo, calificó Graceland de bien cultural único, subrayando que su pérdida causaría un daño irreparable al público. Curiosamente, nadie del equipo legal de Riley, Nino Chin, compareció en el tribunal. La sentencia no fue recurrida y Graceland quedó a salvo. Pero toda esta odisea dejó una pregunta inquietante. ¿Y si el tribunal no hubiera intervenido? ¿Y si un inversor privado hubiera tomado el control del espacio más sagrado de Elvis? ¿Habrían irrumpido en el ático, desvelado sus secretos y expuesto algo que la familia Presley había mantenido oculto por una razón? El ático por fin se abre. En 2025, tras casi medio siglo de silencio, los archiveros de Graceland finalmente abrieron la puerta del ático. No hubo rueda de prensa ni grandes anuncios, solo un momento de silencio al entrar en una habitación que había permanecido cerrada desde el día en que Elvis murió en 1977. Lo que encontraron dentro fue nada menos que asombroso. Las paredes estaban cubiertas de cajas cubiertas por décadas de polvo, objetos personales congelados en el tiempo. Había letras de canciones escritas a mano en servilletas y páginas de cuadernos rotas, fotografías inéditas que captaban momentos íntimos que el mundo nunca había visto, cartas privadas, algunas románticas, otras desgarradoras, y montones de cartas de admiradores sin abrir que aún esperaban ser leídas. Había carteles de conciertos antiguos, trajes de escenario poco comunes e incluso algunos juguetes de la infancia de Elvis, recuerdos del niño que se convirtió en rey. Destacaba una chaqueta de cuero en particular. En su interior había una pequeña nota manuscrita que decía: «Póntela cuando necesites desaparecer». Era inquietante, personal y daba a entender que había un hombre que quizá quería desaparecer del foco de atención. Pero eso no fue lo más escalofriante del descubrimiento, porque lo que los archiveros encontraron a continuación no solo pertenecía a un museo, tenía el potencial de reescribir todo lo que creíamos saber sobre Elvis Presley y sus últimos días. Grabaciones que nadie sabía que existían. Dije que era inútil decirlo, pero sí, lo es. Entre los tesoros cubiertos de polvo, los archiveros descubrieron una caja sin pretensiones con una etiqueta de tinta descolorida. Sesiones de ensayo, 1976. Dentro había cintas de bobina abierta que no se habían tocado ni escuchado en casi 50 años. Su contenido dejó la sala en silencio. No se trataba de grabaciones comerciales ni de tomas de estudio. Eran ensayos íntimos y sin pulir. Elvis solo, experimentando libremente con himnos gospel, riffs de blues llenos de sentimiento, e incluso los primeros sonidos de sintetizador que insinuaban una dirección que nunca llegó a explorar. Pero una cinta destacaba sobre el resto. En ella, Elvis interpretaba una versión despojada y profundamente evocadora de Unchained Melody, sin instrumentos, sin coros, solo su voz, quebrada, temblorosa, llena de emoción. Había sido grabada solo unos meses antes de su muerte. Era más que música, era una confesión en melodía. Una despedida envuelta en dolor, y eso era solo una caja. Las demás contenían montones de cartas de admiradores sin abrir, conservadas en sus sobres originales. Algunas eran de soldados destinados en el extranjero, otras de familias en duelo, jóvenes músicos o fans de toda la vida. Una carta destacaba entre todas. Era una súplica de unos fans de 1976 que le rogaban que cancelara su gira por su salud. ¿Llegó a verla? ¿O fue a parar al ático, perdida en el tiempo, al igual que las señales de advertencia que nadie escuchó? Un niño llamado Elvis, los objetos que mostraban quién era realmente. Cuanto más te enamoras, más te puede romper el corazón. Entre trajes de lentejuelas y viejos equipos de grabación, había objetos que no estaban destinados a un museo, sino a la memoria. Trazas silenciosas y poderosas del niño que existió antes del rey. Allí estaba, un osito de peluche gastado de sus primeros días en tu pelo, una Biblia que le regaló su madre, Clarence. Sus páginas estaban muy gastadas y marcadas con amor.
y su anuario del instituto, lleno de mensajes escritos a mano, garabatos tontos y firmas de compañeros de clase que lo conocían antes de que la fama se tragara su nombre por completo. No eran solo posesiones, eran recuerdos personales, guardados no para los fans, sino para él mismo. Lisa Marie Presley reveló una vez: «Puedo venir aquí en cualquier momento y rebuscar en las cajas». Ese simple comentario lo decía todo. El ático no era solo un trastero, era un lugar sagrado donde el Padre, el Hijo y el Hombre detrás del icono seguían viviendo tranquilamente en viejos papeles y telas. Y a través de esas cajas ocurre algo extraño: la leyenda de Elvis. La megaestrella que movía las caderas y acaparaba los titulares se desvanece en el fondo, y en su lugar aparece alguien más frágil, más complicado, más real. Pero ahora que hemos visto al hombre detrás del mito, ¿volverá el mundo a ver a Elvis con los mismos ojos? ¿De verdad Elvis abandonó el edificio? Es curioso, porque no puedo verte. Solo veo la primera fila. Desde el momento en que Elvis Presley fue declarado muerto en 1977, el mundo se negó a creerlo. Las teorías conspirativas se multiplicaron de la noche a la mañana. Algunos juraban haberlo visto al día siguiente en el aeropuerto internacional de Memphis, utilizando el alias John Burroughs, un nombre falso que Elvis había utilizado en el pasado. Otros afirmaban que lo habían visto pidiendo comida en un Burger King en Kalamazoo, Michigan. Luego llegaron los libros Orion, una novela que reflejaba de forma inquietante la vida de Elvis, pero que terminaba con una muerte falsa, y Is Elvis Alive?, que afirmaba que Presley se había escondido para escapar de la fama. Poco después, aparecieron extrañas grabaciones. Una voz que parecía la de Elvis hablando en secreto, cantando, explicando su desaparición. La mayoría fueron rápidamente desmentidas, expuestas como imitadores o bulos. Y, sin embargo, la creencia persistió. Incluso en la década de 2000 y 2020, una de las teorías más virales insiste en que Elvis vive tranquilamente como el predicador Bob Joyce, a pesar de las evidentes diferencias de edad y apariencia. Para muchos, la idea de que Elvis fingió su muerte es más reconfortante que la verdad, que el rey pudiera caer tan bajo, tan rápido. Ahora, con el ático finalmente abierto, algunos fans sienten que han cerrado un capítulo. Los objetos, las cartas, las cintas, ofrecen una conexión final y cruda con el hombre que perdieron. Pero para otros, los descubrimientos solo profundizan el misterio. Porque si algo tan íntimo y personal se ocultó durante casi 50 años, ¿qué más podría estar esperando? En algún lugar, en las sombras de la historia inconclusa de Elvis. Reflexiones finales. El hombre, el mito, la música. Elvis Presley no es solo un músico, es un símbolo cultural. Tiene más discos de oro y platino de la RIAA que nadie. Ha vendido más de 500 millones de discos. Protagonizó películas de Hollywood, llevó la corona del rock and roll y soportó su peso. En 2018 se le concedió póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad. Pero ahora, en 2025, seguimos descubriendo quién era realmente a través de viejas cartas de admiradores, cintas olvidadas y un osito de peluche gastado, y un ático que guardaba mucho más que objetos personales. Albergaba el alma de un hombre al que el mundo nunca dejó de amar. ¿Qué otros secretos podrían estar aún esperando en las sombras de Graceland? ¿Te sorprendió lo que encontraron en el ático de Elvis Presley? ¿Qué objeto te dio escalofríos? Cuéntanoslo en los comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y hacer clic en el siguiente video para ver más historias increíbles del mundo de la historia.